Hola, bienvenidos a esta entrega de En Bienestar. Mi nombre es Miguel García y hoy vamos a hablarles acerca de la nutrición orgánica en países industrializados o en el mundo en general. Lo que se habla de la nutrición orgánica. Y vamos a un poquito a entender que es necesario tener en cuenta dos factores importantes. ¿Qué es orgánico? Orgánicos son nutrientes o nutrición que no está alterado genéticamente. Es decir, teóricamente debería ser nutrición donde las compañías agarran los alimentos, no le echan pesticidas, no le ponen ningún tipo de aditivos y simplemente permiten que la naturaleza haga su trabajo para que estos alimentos se desarrollen. Pero ahora vamos a hablar de un detalle bien importante. ¿Por qué la nutrición orgánica en nuestros países industrializados no cumplen con los requerimientos nutricionales? Yo hablo que son nutrientes que están vacíos desde el punto de vista de macros, en este caso micronutrientes y macros, porque también hablamos de fibras. Estamos hablando de los minerales y vitaminas. ¿Y dónde encontramos los minerales y vitaminas? En lo que son las frutas y vegetales. Ahora, ¿qué pasa con lo que denominamos orgánicos? ¿Y qué pasa? ¿Por qué hablamos o por qué yo les quiero comunicar que estos productos no tienen totalmente los requerimientos nutricionales? Resulta ser que todos estos nutrientes, por más orgánicos que sean, en nuestros países industrializados los sacan aproximadamente 15 días o 20 días antes de su proceso de maduración. Y para que tengan en cuenta, las frutas y vegetales obtienen su mayor cantidad de nutrientes en los 2 últimos días de maduración. ¿Qué quiere decir esto? Cuando sacan los alimentos, los transportan a los automercados, permiten que se maduren afuera de su hábitat natural, no agarran los nutrientes necesarios de la tierra y básicamente estamos consumiendo productos que no tienen los requerimientos nutricionales. Entonces ahí empiezan los problemas a nivel de descompensar y desbalancear nuestras células, que son las encargadas de defendernos, contra enfermedades. Por eso hoy en día vemos tantas enfermedades crónico-degenerativas en la población que anteriormente no las veíamos. La opción que podamos tener, si tú tienes un huerto en tu casa, ¿verdad? Y agarras la fruta en el punto óptimo de maduración o los vegetales y la comes, obviamente tienes los nutrientes. Pero hay otro factor importante. El factor importante es la degeneración de los suelos. No es lo mismo lo que ustedes comían o lo que nuestros abuelos comían 15, 50 años atrás, una zanahoria, la cantidad de vitamina A que tenía una zanahoria en aquel momento, a la que podemos conseguir ahora, debido a la degeneración de los suelos. Entonces hay que tener en cuenta que lo que llamamos alimentos orgánicos muchas veces no es porque no sean naturales o dejen de tener los pesticidas y los químicos y tantos esos metales pesados que absorben los nutrientes por la degradación de los suelos, es verdad, pero básicamente no tienen los nutrientes necesarios porque los sacan 15 días o 20 días antes de su proceso de maduración. Entonces hay que tener en cuenta que tenemos que aprender y saber cerrar ¿cómo hacemos? Vamos a cerrar esa brecha nutricional entre lo que comemos y lo que debemos de comer. Y para eso vamos a hablar en la próxima entrega, vamos a hablar de los suplementos que son necesarios para poder cerrar esa brecha y que podamos suministrar a nuestro organismo, a nuestras células, todos los nutrientes necesarios para que nuestro cuerpo tenga la capacidad de revertir enfermedades, inclusive autocurarnos. Dios no creó a todos nosotros con la capacidad de autocurarnos. Lo que pasa es que por todas las deficiencias nutricionales, nosotros lamentablemente las células no tienen la capacidad de repararse, mantenerse y defenderse. Bueno amigos, y en el próximo segmento vamos a ampliar un poco más acerca de este tema tan interesante de la suplementación necesaria. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Bienestar y vamos a seguir ampliando la información que habíamos tocado acerca de qué suplementos son los necesarios que me van a permitir o nos van a permitir a nosotros cerrar esa brecha entre lo que comemos y debemos de comer. Ok, los suplementos, lo más recomendable tienen que ser suplementos naturales. ¿Naturales a base de qué? Yo recomiendo a base de arándanos, a base de superalimentos, vegetales,
semillas, sobre todo incluir en su dieta lo que es ácidos esenciales y en su mayor cantidad omega 3. ¿Por qué? Porque omega 3 es un ácido esencial, un ácido graso esencial que te va a permitir que tus células, primero tu metabolismo se acelere, tus células tengan la propiedad, la capacidad de desinflamar, ¿ok? Porque realmente nuestros alimentos en líneas generales están cargados de omega 6, omega 9, pero en su mayor cantidad la proporción es de omega 6 y el omega 6 es un ácido graso esencial que tiene la peculiaridad que es inflamatorio. Entonces, para que nuestras células mantengan lo que es un nivel de balance que se denomina homeostasis, que es lo que me va a permitir que tengan la propiedad de poder desinflamar todo lo que termina en itis, todo lo que es apendicitis. Itis significa inflamación. Dicho esto, entonces ya saben, productos naturales, productos que tengan la propiedad de que sean a base de antioxidantes, bien importantes, los berry, blueberry, todo este tipo de arándanos nos permiten crear en el cuerpo un ambiente alcalino y de manera de que en ambientes alcalinos las células cancerígenas, este tipo de células no tienen el ambiente, valga la redundancia, el ambiente propicio para desarrollarse. Entonces tenemos que generar las condiciones a nivel de ambientes hormonales, ambientes internos del cuerpo, de nuestro pH, que sea un ambiente alcalino. Por eso esto es bien importante: frutas, superalimentos, antioxidantes que podamos consumir. ¿Y cómo podemos catalogar esto? Dentro de la industria hay una línea que podemos catalogar como nutracéuticos. Nutracéuticos quiere decir que es lo contrario a farmacéutico. Nutracéuticos son productos que son productos naturales con propiedades terapéuticas, pero respaldados por la ciencia. Estos son productos que realmente cumplen con procesos de manufacturación bien estrictos, donde las mismas propiedades nutricionales que tiene la fruta en su punto óptimo de maduración, frutas o vegetales, la trasladan al empaque. Entonces son productos que por procesos de nanotecnología y procesos de compresión al frío logran tener el mismo valor biológico activo de la fruta en su punto óptimo de maduración, lo trasladan al empaque y tenemos la capacidad y tenemos la ventaja de poder ingerir este tipo de suplementos necesarios que me van a permitir crear homeostasis a nivel celular. Nosotros no podemos ver el cuerpo en partes. Nosotros somos una unidad completa. Es como que yo te diga, o como yo les diga, mira, la palma de la mano, tienes el dorso y tienes la palma. No está separado, la mano es una sola, el cuerpo es una unidad, nosotros somos una unidad. Y cuando esa unidad está en balance, como en las artes marciales, el yin y el yang, ¿ok? Tienen que tener ese balance. Cuando tienen las células ese balance, porque tenemos la nutrición correcta, entonces nuestro cuerpo está apto para revertir enfermedades, para curarnos y para sentirnos mejor. De hecho, hay estudios poblacionales, estudios donde este tipo de científicos analizan y estudiaron poblaciones o las poblaciones más longevas en el mundo y se dieron cuenta de que la base de su alimentación es a base de arándanos, inclusive de salmón silvestres, de pescados de aguas azules, y estas poblaciones las pueden encontrar que son los unsus entre la India y la China, son los en Okinawa, las poblaciones de Okinawa, y los inuits en Alaska. Son poblaciones que su promedio de vida son 130 años y no sufren de ninguna enfermedad crónico-degenerativa. ¿Qué quiere decir esto? Que se mueren o por viejos o se mueren por accidentes, pero no tienen ningún tipo de resistencia a la insulina, colesterol, etcétera, etcétera. Lo que llamamos enfermedades contemporáneas crónico-degenerativas. También por la falta de movimiento, ¿no? Nosotros tenemos que cuidar mucho eso. Acuérdense, es una unidad, estar integrado, la nutrición y también movernos. El cuerpo tiene 650 músculos, que es para algo, no para estar sentado viendo televisión, sino hay que moverse, hay que estimularlo. Y cuando combinamos y trabajamos en esa integridad, en esa unidad, íntegros, ¿verdad? Completamente unidos, nuestro cuerpo va a tener, o la máquina que nos creó Dios, tiene la capacidad de autocurarse, revertir enfermedades y llevar una vida muchísimo mejor. Y para concluir el mensaje es, lo importante es llevar una vida digna y que ustedes puedan llegar a una vejez
esperemos llegar todos a una vejez, pero llegar a una vejez con calidad, de poder disfrutar una vida digna, una vejez digna, de disfrutar de tus hijos, de tus nietos. Y piensa esto, todos podemos llegar a viejos, pero unos van a llegar mejor que otros, de acuerdo a su estilo de vida, su nutrición. Tú decides cómo quieres llegar. Bueno, muchísimas gracias y espero que nos conectemos en la próxima entrega, aquí en Bienestar.